En Bogotá, la capital de Colombia, opera actualmente un sistema de racionamiento de agua. La medida pretende disminuir el consumo mientras los embalses que abastecen a la ciudad atraviesan una situación crítica como consecuencia del fenómeno de El Niño. Pero a pesar de esta y otras restricciones implementadas, la alcaldía local insiste en que no es suficiente para aliviar la situación. Y para hablar de este tema, vamos a saludar a Natasha Avendaño García, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Francisco, y buenos días a quienes siguen esta emisión Muy hoy buenos en días la para ti mañana de también. France 24. Bueno, Quiero preguntarte, para el ciudadano de a pie de Bogotá, que nos está viendo, por ejemplo, en este momento, ¿podría explicarnos un poco cómo funciona el sistema de abastecimiento de aguas en la capital y qué es exactamente lo que está pasando? claro que sí. A ver, el sistema de agua de Bogotá consta de tres fuentes principalmente o de tres subsistemas. El primero es uno muy pequeño al sur de la ciudad que se abastece de la planta El Dorado y del embalse de la Regadera. Es un sistema que atiende cerca del 4% del consumo de agua, es solamente una localidad, es decir, un barrio, llamémoslo así, un gran barrio, un conjunto de barrios al sur de la ciudad. El sistema Chingaza, que es el que abastece en condiciones normales el 70% del agua de la ciudad, es el sistema que está hacia la parte oriental, en los cerros, en el páramo y que hace parte del Parque Natural Nacional Chingaza. Ese, como le digo, en condiciones normales abastece el 70% y ese es el que en este momento está pasando por un estrés hídrico importante, que es el que nos ha llevado a tomar esta decisión de estas restricciones en el consumo. Y finalmente el sistema norte, que es fundamentalmente el agua del río Bogotá y de tres embalses que hay al norte de la ciudad, que en condiciones normales abastece el 26% restante, pero que hoy en día, debido a una serie de cambios operacionales que hemos hecho desde el mes de enero, está cubriendo cerca del 50% del agua de la ciudad. Entonces, estos tres sistemas se integran, principalmente el sistema Chingaza y el sistema norte, y son los que nos permiten abastecer a más o menos unos 11 millones de habitantes entre Bogotá y la Sabana. Sabemos que estamos enfrentando actualmente el fenómeno del Niño, que bueno, no solamente afecta a Colombia, pero quería preguntarle, ¿el país había enfrentado antes una situación similar a esta? Digamos que hace muchos años no teníamos un fenómeno del niño tan complejo. Hay otras zonas del país en las que ya se ha venido sintiendo también desde hace algunos meses la sequía y en particular la falta de abastecimiento en algunos cuerpos de agua fundamentales para esas zonas. En Antioquia, por ejemplo, en algunas de sus fuentes también han venido secándose y la ciudad, el prestador de ella también ha tenido que hacer ciertas restricciones y racionamientos de su consumo. Pero digamos que este es tal vez el niño más fuerte que hemos experimentado en los últimos años y en particular en la ciudad de Bogotá, porque además ha sido muy incierta la duración de este fenómeno del niño. Nuestra hidrología y la entidad del organismo nacional oficial para pronosticar el clima en el país, el IDEAM, tenía unas previsiones al final del año pasado y al inicio de este, que más o menos hacia el mes de febrero, marzo ya íbamos a cambiar esa tendencia de sequía e íbamos a empezar a tener lluvias e incluso tener una transición hacia un fenómeno de la niña en esta primera parte del segundo trimestre del año. Situación que no ha pasado, por el contrario, marzo es probablemente uno de los marzos más secos, según lo reporta el IDEAM en los últimos años, y además no solamente secos, sino calurosos, que tampoco pues ayuda al desabastecimiento o a la sequía, pues porque hace que los fenómenos de evaporación de agua sean más pronunciados. En vista del cambio climático y de todo lo que nos acaba de resumir desde enero hasta ahora, por ejemplo, ¿se tomó tarde quizás la decisión para prevenir el desabastecimiento del agua? A ver, hemos hecho todo lo que debíamos haber hecho según no solamente nuestro plan de emergencia y contingencia, sino de acuerdo a ese sistema que les acabo de ilustrar un poco
de cómo funciona el abastecimiento de agua de Bogotá. En enero arrancamos, desde diciembre incluso de la administración anterior, se había arrancado un plan para traer de la planta de tratamiento del río Bogotá, traer a Bogotá más agua. En ese momento estábamos cerca de 4.5 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos trayendo 7.5 metros cúbicos por segundo, es decir, aumentamos la producción de la planta norte, del agregado norte, en 3 metros cúbicos por segundo para bajarle la presión al sistema Chingaza. En este momento estamos produciendo al máximo que tiene esa planta de producción, porque está en un proceso de optimización que cuando se termine, que son obras que llevan ya un par de años, cuando se termine nos va a permitir producir hasta 12 metros cúbicos por segundo. En este momento no podemos hacerlo porque está en obra. Entonces estamos al tope en el agregado norte y con eso permitimos durante estos meses de enero, febrero y marzo bajarle la presión al sistema Chingaza, porque como les mencioné, en teoría la hidrología decía que iba a empezar a llover a finales del mes de febrero, cosa que no sucedió. Entonces, todas las medidas desde el punto de vista operativo las hemos tomado a tiempo para empezar a bajar esa presión, pero adicionalmente iniciamos unas campañas de ahorro desde el mismo mes de enero y de concientización a los ciudadanos de usar responsablemente el agua. Esas campañas se han venido intensificando, el distrito se ha venido sumando como una causa común de ciudad y no solamente un tema de la empresa Acueducto, y hemos venido impulsando esa serie de iniciativas para que no tuviéramos que llegar a la situación de racionamiento, de restricciones programadas en la que estamos en este momento. ¿Qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, se mantengan las condiciones climáticas y no siga lloviendo? ¿Este racionamiento podría aumentar, podría duplicarse, por ejemplo, la cantidad de días? ¿O cómo piensan manejarlo en el futuro? Sí, pues tenemos unos límites a los que estamos monitoreando permanentemente y a los que efectivamente, como lo hemos anunciado desde el primer día con el señor alcalde, en caso de no ver un cambio de tendencia, por un lado, pues en la disminución del consumo, que no es solamente la disminución del consumo que se dé por la restricción, sino la disminución del consumo que se tiene que dar de manera permanente en el cambio de comportamiento de los ciudadanos. Entonces, si esas dos cosas no nos llevan a alcanzar la meta diaria de 15 metros cúbicos por segundo de consumo en la ciudad, y si definitivamente la hidrología sigue siendo lo incierta que ha sido hasta ahora y es que no llueve, pues eventualmente nos va a tocar de pronto pasar a aumentar la restrictividad de las medidas.